Muchas gracias, Rosa María. Al contrario, Joaquín, me da mucho gusto estar aquí en tu espacio y saludar a tu auditorio. Gracias, yo estoy más contento. A ver, ¿qué pasó el domingo? Bueno, el domingo pasaron varias cosas. Sí. Una elección sin duda histórica por todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Es decir, se abre pues un proceso de democratización de uno de los poderes que se había mantenido intocable, creo yo. Y con ello la posibilidad de que el pueblo de México pueda definir, decidir, conocer, darle seguimiento también a quienes son sus juzgadores, empezando desde la pirámide más alta del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados, los jueces, algo que era, digamos, muy desconocido para el pueblo de México y que empieza ya a ponerse sobre la mesa quiénes son, qué tipo de cosas deciden y quiénes son esos perfiles que empezamos a conocer en redes sociales, en estas campañas y que finalmente fueron definidos en las urnas el pasado domingo. Y que finalmente los conoceremos cuando asuman sus cargos. Sin duda, a ver, ¿Sí? Ahora es, pero como siempre, pues uno puede elegir y luego lo importante ya es el ejercicio de sus funciones, saber las decisiones que toman en la Corte, cómo se comportan los nuevos jueces y magistrados, pero creo que va a haber un escrutinio distinto. Es decir, ya cuando uno y el pueblo se involucra y decide y da la confianza sobre algunas mujeres, algunos hombres, también hay un seguimiento distinto. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué se definió esto? ¿Por qué se tomaron estas decisiones? Y finalmente el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces creo que en términos de democracia es muy importante. Y también algo más, en términos de darles autonomía, a diferencia de lo que establece y ha dicho la derecha, creo que les da mucha más fuerza a sus decisiones, fuerza, autonomía, independencia, porque no los decidió una cúpula, una persona, la presidenta, algunos senadores que pudieron haberlo respaldado. No, tienen un voto popular y eso, pues sin lugar a dudas, también te da mucha legitimidad. Bien, ahora iremos a esto, pero hubo elecciones en el tercer estado con el mayor número de municipios, que es Veracruz, que tiene 212. Fíjate que yo no tenía claro que Puebla era el segundo, son 217, tengo entendido, 219, ¿sí? Pero Veracruz es el tercer estado y en Durango. Y en Durango, así es. A ver. En ambos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues la verdad que contentos de los resultados, la derecha ha venido planteando, y yo no sé por qué esta narrativa, pues del propio El Reforma y muchos medios de comunicación que han agarrado una narrativa equivocada. Nos fue muy bien, Joaquín, déjame plantearte algunas cifras. Mira, empecemos por Durango. Sabemos que Durango es uno de los estados, los únicos dos que hoy gobierna el PRI, ¿no? Coahuila y Durango. Bueno. Hubo elecciones en Durango, 39 municipios. Aquí podemos ver esta gráfica, te la voy a mostrar. Ahí está ya. Mira, ahí está. Bueno, tenemos. Hay que hacer una comparación de qué sucedió en 2022, qué sucedió ahora en esta elección de 2025. En 2022 tenemos en la coalición Morena, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, junto con un partido local, se ganaron entonces 18 municipios. Gobernábamos el 15% de la población duranguense. 15% quiere decir que sí ganamos 18 municipios, pero eran municipios pequeños. En cambio, en el caso del PAN, del PRI y del PRD, que habían ido en alianza, gobernaban el 84% de la población. Aquí sí sumamos, son 19 municipios. Ahora veamos qué sucedió en 2025 por aquello de la narrativa de la supuesta derrota de Morena. Podemos ver como Morena, PT y Verde, 14 municipios, más los 2 municipios que gana Morena, y esto es en el PREP. Son 16 municipios, pero la población que vamos a gobernar ahora se duplica, pasamos de 15% a 33%. ¿Por qué es esto? Porque ganamos ahora municipios mucho más importantes, más grandes, no más importantes, más grandes. Por ejemplo, Gómez Palacio, que de la región de La Laguna, pues tú sabes, es la segunda ciudad más importante de Durango. O Santiago Papasquiaro, que ¿no? Nos acordamos pues de aquella detención ilegal por parte del gobierno del estado. Que además acabó haciéndole la campaña.
acabó haciéndole la campaña. Ya llevábamos, la verdad, ventaja, pero bueno, se ratifica que la gente no le gusta ese tipo de arbitrariedades, la verdad. Ordenaron detener a la candidata de Morena, Santiago, a la alcaldía de Santiago Papasquiaro, ¿sí? ¿Cuántos días antes de la elección? En la víspera, y luego hubo un mensaje que decía, al ratito se la suelto. Yo soy testigo de eso. Se la suelto en hora y media. ¿Cómo que al ratito se la suelto? Pues ¿sabes qué? Acabó dándole la alcaldía. Entonces, pues claro que la gente salió a votar y hay una diferencia importante y finalmente pues el triunfo de nuestra candidata de Santiago Papasquiaro, que es un municipio importante en Durango, es un municipio grande y bueno, como decíamos, Gómez Palacio. Bien, aquí déjame ahora ver esto. Morena ha ganado 2 alcaldías. A ver. Sí, en Durango. La cual, bueno, 2, pero arriba están las 14 en coalición. Entonces, si tú sumas, son 16. Sí. Tienes 33% de población gobernada. Acá, 18 municipios pequeños con 15% de población gobernada. Pero déjame decirte algo que es importante que la gente conozca. Ahorita estamos en el proceso del PREP, ¿no? Es como, sí, es lo previo. Ahora falta todavía recuentos en las mesas distritales. Te voy a poner algunos ejemplos de por qué. Estos son resultados del PREP. Así es. Estos son resultados del PREP y aquí los vemos en pantalla. Pero hay que señalar que ahí puede haber diferencias entre el PREP y los resultados finales, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque te voy a poner algunos ejemplos claves que nosotros anunciamos que ganábamos y que sostenemos hoy que seguimos ganando, aunque el PREP no lo registra. Por ejemplo, Mapimí. La diferencia de votos en Mapimí, según el PREP, es de 1 voto. 1 voto. Nos gana el PRI a Morena. Nosotros en actas tenemos registrado que esa diferencia no es tal. Los nulos son 271 votos. La ley dice, cuando los nulos son más grandes que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, se abren las urnas. Sí. Bueno, pues claro que es más grande, 271 y la diferencia es 1 voto. Ese municipio lo vamos a ganar. En el caso de Nazas, por ejemplo, otro municipio que vamos a ganar, la diferencia según el PREP es de 4 votos que nos aventaja el PRI. Bueno, los nulos 138, se van a abrir los paquetes y vamos a ganar ese municipio y se nos va a reconocer. En nombre de Dios, la diferencia es de 68 votos y los nulos 167, también lo mismo. Y finalmente otro interesante, en el caso de Mezquital, fíjate tú, Joaquín, aquí hay un registro reconocido ya por la autoridad electoral que desaparecieron 19 urnas. Desaparecieron en el camino, ¿no? Al puro estilo. Entonces ya se denunció y tenemos nosotros las actas. Por eso es tan importante tener representantes de casilla. No, a ver, eso es fundamental. O sea, fundamental, porque si no se les desaparecen las urnas y quién sabe qué sucedió. Entonces nosotros en actas, en el caso de Mezquital, tenemos acreditado el triunfo y también lo vamos a defender. Si nosotros sumáramos entonces, Joaquín, estos 4 municipios de los 16, pues podríamos hoy afirmar que ganamos 20 municipios. Pero sobre todo lo importante es que avanzamos en términos de la confianza y la población que hoy vamos a gobernar en el caso de Durango. Bien, esto es Durango. Por eso digo, llama mucho la atención la narrativa de algunos medios que dicen derrota de Morena en Durango. ¿De dónde sacan, Joaquín? ¿Lo sacan porque es Gómez Palacio? Pues ganó Gómez Palacio, ganamos. Y luego dicen, pero no ganan la capital. Por Durango. No, dicen, pierden la capital. No, la capital no la teníamos. No la gobernábamos nosotros. Entonces, en todo caso, la mantiene el PRI, pero nosotros avanzamos en el Estado. Y luego tenemos el caso de Veracruz. A ver, cuéntame. A ver, entonces, en el caso de Veracruz, fíjate, tú aquí también te trajimos una tablita para la audiencia. Podemos ver que, como bien señalas tú, son 212 municipios. En 2021, aquí la coalición, o digamos, Morena, PT, Verde, en suma, se ganaron 103 municipios. Se gobernaba el 60% de la población veracruzana. Bueno, ahora, si tú sumas a los mismos partidos, porque hay que comparar peras con peras, ¿no? Entonces, se ganan 212 municipios. 112.
112 municipios de Morena, PT y Verde, y la población que se gobierna es del 65%, 5% más que en la última elección a presidentes municipales. En el caso, por ejemplo, del PRIAN, del PRI y del PAN, bueno, ellos en 2021 ganaron 61 y para el caso ya de 2025, 57 pierden municipios. Y te voy a poner algunos ejemplos que para mí son característicos de la victoria de Morena en Veracruz. El puerto de Veracruz. ¿Qué era el puerto de Veracruz? Panista. Priista y panista. Priista de toda la vida, panista de toda la vida, era muy difícil. Yo me acuerdo incluso un evento del expresidente López Obrador que apenas había algunas personas, entonces fue muy difícil poder avanzar en ese territorio. Bueno, hoy se pinta de guinda y con una diferencia abismal por parte de nuestra candidata. Por cierto, muy buena candidata, una mujer no solo honesta, sino de lucha de años, que tiene mucho tiempo en nuestro movimiento. Entonces también aquí podemos ver cómo hay un triunfo de nuestro movimiento y una confianza en el territorio veracruzano. Dime, María Luisa, alcalde, presidenta de Morena. María, alcalde, presidenta de Morena. Estamos hablando de Veracruz. Ahí Morena pierde 70 alcaldías de las que tenía. Bueno, lo que pasa es que en este caso, no fuimos en alianza con el PT. Eso dijo el PT. ¿Verdad? Entonces, ahora, no quiere decir que no se trate de partidos aliados, sino que aquí se definió que era mejor que fuéramos por separado. Si tú sumas, porque claro, se hace una comparativa sumando cuando fuimos los tres juntos, y ahora, si lo quieres comparar, pues hay que compararlo igual, con los tres. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay algunos municipios que se ganan y otros municipios que se gobernaban y que ahora no se van a gobernar, muchos de ellos ganados por el Partido del Trabajo. Lo que me quiere decir es que si sumas el PT a Morena y al Verde, ¿no son 70 los que perdieron? ¿Perdieron No, menos? Exacto, se pierden menos. Y en total son 112 los que se ganan, a diferencia de los 103 que se han ganado en 2021, ¿no? O sea, en la suma no solamente se ganan más, sino que se va a gobernar una población mayor. De 60% que se gobernaba, ahora se va a gobernar 65%. ¿Por qué? Nuevamente, porque hay algunos municipios muy grandes que no se habían ganado anteriormente, como es el caso de Puerto de Veracruz. Y no solamente el Puerto de Veracruz, hay que ver Boca del Río. Era lo que te iba a decir en este momento, Boca del Río, porque esos dos han sido siempre posiciones de los Yunes, para ponerle nombre. Sí, tal cual. ¿Ellos trabajaron para ustedes? No, a ver, para nada. O sea, ellos trabajaron para ellos y ellos perdieron en el puerto de Veracruz y en Boca del Río está por verse. Son 751 votos de diferencia, pero ahí estamos hablando de padrones más grandes. Sí. Entonces también es una de los municipios donde se van a abrir los paquetes y donde nosotros consideramos que hay altas posibilidades de demostrar en actas que ganamos, porque los nulos rebasan los 1,300. Entonces, no podemos hoy descartar el triunfo en Boca del Río. Nosotros decimos, ganamos Boca del Río, hay que verlo en la mesa, pero solo con el PREP, para aquello de la narrativa, aquí podemos demostrar que incluso con lo único que está reconociendo el PREP, que para nosotros sigue siendo insuficiente, si sumamos los partidos son 112 municipios. A ver, dime una cosa, Luisa María, alcalde. En el caso de Veracruz, bueno, yo creo que es quizás el estado más político que hay. Dicen duda. que los veracruzanos cuando nacen no traen una torta debajo del brazo, sino un plan de gobierno. ¿Sí? Sin duda que es un pueblo muy politizado. ¿Cómo vieron este vuelco en Veracruz? Mira, yo creo que es una de las poblaciones que demuestra una cosa, cuando la gente se harta, o sea, le llegas al límite, dice basta y ahí se ven. Yo creo que el pueblo de Veracruz es uno de esos ejemplos de los peores gobiernos que hemos tenido en nuestro país. O sea, no puedes, tendrás que estar de acuerdo conmigo. Sin duda. A ver, uno peor que otro. Uno peor que otro, sin duda. Entonces, el saqueo, la desfachatez, o sea, en el olvido quedó el puerto de Veracruz, esa belleza del puerto de Veracruz que
va uno y está totalmente Además, olvidado. Por Veracruz entró y salió todo. Exacto, tratándose incluso, pues digamos, del puerto de Veracruz, de la importancia que eso tiene para nuestra patria. Pero todo el Estado tuvo el mismo comportamiento por tener gobernantes muy corruptos. Entonces nosotros desde 2017 empezamos ganando algunos municipios. Ya en 2018 gana Cuitláhuac. En 2021 ganamos varios municipios. Y luego arrasa, la verdad, la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Rocío Nale el año pasado, y bueno, hoy se ratifica una confianza por parte del pueblo veracruzano. Bien, quiero hablar de dos cosas. Déjame hacer un corte para que podamos hablar después de la elección judicial y luego quiero que hablemos del 27, porque aunque me digan, no hombre, si eso está muy lejos, no es cierto. Las fechas electorales nunca están lejos, ni las campañas tampoco. ¿Te parece? Muy bien. Continuamos. Estoy hablando, y la aprecio mucho, le dije con Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, después de la jornada electoral del domingo. Ya hablamos de Durango, ya hablamos de Veracruz, la elección del Poder Judicial. A mí no me dan las cuentas del éxito. Entiendo como éxito que Morena impuso su proyecto, ¿sí? La 4T. ¿Cuál es? Que los jueces eligieran por el voto. Es la reforma judicial. Pero del éxito, cuando estamos hablando de aproximadamente entre 1.1 y 1.3% de los electores, 1.2% de los electores del padrón, que es de casi 100,000, no veo un respaldo popular a ese proyecto. ¿Cómo le entiendes? A ver, yo lo entiendo de varias formas. Uno, no lo veo yo como que Morena impuso su proyecto. La reforma sí. No, bueno. A ver, no es que impuso su proyecto. Hubo una reforma constitucional. Por eso, vamos. Bueno. O sea, digo, no, Joaquín, pero es que imponer un proyecto es distinto a que hubiese pasado por un proceso. En fin, no quise decir que lo hubiera hecho de modo ilegal, no. Hubo una iniciativa que presentó el presidente López Obrador el lunes 5 de febrero de 2024 en Palacio y que cumplió el requisito constitucional de ser aprobado por dos terceras en el partes. Senado con el voto de Yunes, en la Cámara de Diputados con mayorías absolutas y luego en un Congreso más de la mitad de los del país. La mitad pero no solo eso, sino que formó parte también de la plataforma de campaña de la entonces candidata a presidenta Claudia Sheinbaum, que lo dijo en todas las plazas públicas. Una de las propuestas que tenemos es continuar con la propuesta del presidente López Obrador para que haya una reforma al Poder Judicial. Hay una cosa que es cierta. La población, el pueblo de México, ve no solamente alejado al Poder Judicial, a los jueces, magistrados y ministros, sino que también no tenía un reconocimiento sobre ese actuar que fuera honesto, cercano a la gente. Entonces, necesitaba haber un cambio porque aparte se demostró que el Poder Judicial estaba cooptado, no todo, no podríamos hablar que todos los jueces, todos los magistrados, pero ¿cómo se explican las decisiones que se tuvieron por parte de la Suprema Corte durante todo el sexenio del presidente López Obrador? Es que es increíble, eran decisiones políticas, no jurídicas. En muchos de los ejemplos, no solo de los ministros, sino también de los jueces. Le jugaron a la figura de amparo, y recordarás tú las suspensiones de amparo para todo, que el Tren Maya, que el aeropuerto, que cualquier obra que se quisiera hacer, ahí venía una suspensión de amparo, paren la obra y vamos. Es que la suspensión se da en automático, tú lo sabes, ante cualquier demanda de amparo. No debería de ser así. Pero así dice la Constitución. No, es que así no dice la Constitución. En realidad, en la figura de amparo debería de haber mínimamente la acreditación de que hay un daño que va a ser irreparable. Y entonces tú ya das esa suspensión de amparo. Incluso voy más allá, hay algunas cosas en donde se dice no procede la suspensión de amparo. Por eso y no aún procede así el los amparo. jueces. Pero la suspensión es en forma automática. No, pero hay varias cosas donde no es en forma automática, Joaquín. Tú tienes que acreditarle al juez, si no, pues ya, nada más mete. Hoy casi es así en los hechos, bueno, pues mas sí. no debería ser así. Las suspensiones de amparo no se regalan por el simple hecho de poner un amparo. Tú puedes poner un amparo
y la suspensión de amparo tiene que evaluar el juez que pudiese haber un daño irreparable, bueno, y entonces te da esa suspensión. Para eso se da la suspensión mientras el juez analiza. Mientras el juez analiza. Si pero si no va a haber un daño, pues no debería de dar una suspensión. Bueno. No solo eso, tendría que evaluar otras cosas, como por ejemplo que haya pues realmente un daño irreparable o una afectación por encima de la población. Bien, entonces digamos, yo a lo que quiero ir es que en efecto debía haber una reforma por parte, se necesitaba una reforma al Poder Judicial, y se toma la decisión en esta propuesta de que era muy importante que el pueblo se involucrara y que en este poder también se pudiera legitimar a partir de un voto popular. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de pensar que si no hubiera habido esta reforma, de todas maneras hoy la presidenta Claudia Sheinbaum hubiese tenido la mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se iban el número de ministros necesarios. Claro, no. ¿Estás de acuerdo, no? No, claro. Digo, porque luego es como, ¿quieren controlar la Corte? Bueno, de haber querido controlar la Corte, pues se quedaba la Constitución como estaba. Ya le tocaba ahora haber nombrado porque en este momento hay 10 ministros por el fin del ciclo del ministro Luis María Aguilar Morales. Aguilar se iba, así entonces él ya se fue, entonces le correspondía a la presidenta plantear al Senado la terna para ese vacío. ¿Y tiene o no tiene 2/3 partes en el Senado, ya la presidenta? Entonces, si ella hubiese querido, hubiera apuntado con su dedo presidencial. Partes, hubiera tenido el grupo de bloqueo. Sin duda. Entonces hay que ser conscientes de eso, por aquello de la narrativa de que se quiere controlar la Corte. Si se hubiese querido controlar, se dejan las cosas como están, la presidenta hubiese tenido esa posibilidad y se tenían las 2/3 partes. Pero no era el tema, el tema era abrir la posibilidad de democratizar ese poder y que la fortaleza viniese desde la decisión popular, ¿no? Y entonces, ahora nos vamos al tema de la participación, 13 millones de elecciones. Bueno, hay que entender dos cosas importantes. Uno, no es una elección concurrente, es decir, en donde tú ya ibas a votar por presidenta de la República. No es ni presidencial ni intermedia. Ni intermedia. Entonces, eso en sí mismo es una complejidad. ¿Por qué? Porque hay poca información, era una elección también compleja. Digo, nunca ha habido una elección así. Es difícil porque eran muchos cargos, apenas es un proceso donde la gente se está involucrando en entender la importancia de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Que la mayoría no entiende la diferencia entre un juez y un magistrado. Pero poco a poco lo va a ir entendiendo mejor y lo está entendiendo mejor. O sea, como nunca se ha venido debatiendo ya en la mesa eso. Entonces yo creo que 13 millones... Yo creo que haberse rebasado los 10 millones es un éxito, Joaquín. ¿Sí, de verdad? De verdad lo considero. Y creo que no es como, pues ya fueron 13 millones los que definieron. No, es que esto es el inicio de lo que viene. Ahora, nuevamente en 2027 se va a volver a ver la otra mitad, pero cada 3 años se van a estar renovando y eligiendo los jueces, magistrados y ministros que vayan generando vacantes. Entonces va a haber ya la posibilidad de que la gente se involucre. Mira, en Veracruz y en Durango, en esas dos entidades donde ya hablamos que hubieron elecciones, hubieron porcentajes más altos de votación en el Poder Judicial. ¿Qué indica eso? Que si hay una elección concurrente, la participación aumentará. Es lo que va a pasar en 2027. Sin duda, es como cuando hay elección presidencial, tienen mayor número de participación que los intermedios. Ahora, lo comparan con los 100,000 del padrón electoral. Sí. Bueno, ¿cuándo en la vida han votado 100,000? Ni en la elección más... Pero sí, yo publiqué que en las elecciones presidenciales han estado en el 60%. Bueno, ¿pero y en las intermedias? En las intermedias, pues casi en la mitad. Por eso. Pero entonces... en fin, para mí, la verdad que para hacer una demanda popular, un mandato popular, me parece que 1.2 de cada ciudadano. Pero no es 1.2, sino 13% en bueno, todo caso. 13%, 13 millones. 13 millones. El 13% contra el 60% presidencial y el 30%, vamos a ponerle de promedio intermedio, es muy bajo. Yo creo que le apostaron a que fuera menos. A ver, o sea, estamos hablando de que fue una elección en contra, incluso en algunos momentos, hasta de ciertas decisiones de la autoridad electoral. O sea, por ejemplo, decisiones de no se sabía si podía o no la presidenta o el ejecutivo hablar de la elección. O sea, hubo momentos en donde se puso en duda siquiera si un legislador podía mencionar
la elección Bueno, al Poder Judicial. Digo, entonces había también quienes, la verdad, diciéndolo así abiertamente, tenían toda la intención de que no se supiera de esta elección y de que la gente no participara. Ya no te digo de la derecha, que abiertamente llamó a no votar y que se la pasaron boicoteando la posibilidad de que la gente decidiera democráticamente. Oye, Entonces, pues, son todos estos obstáculos. Pues cómo hay de derecha, ¿no? Porque entonces si llamaron a no votar y fue casi el 83%, yo no creo, porque ¿sabes por qué? Porque en México la oposición no existe. Bueno, yo creo que Digo, no existe pero está políticamente. moralmente derrotada. Políticamente no existe, no hay oposición. No, sí, pero a ver, el caso, son varios fenómenos, por eso. Uno, que era inédito, que tenía sus complejidades, ¿no? Que no había otra elección y entonces pudo haber habido en algunas regiones donde no se enteraron necesariamente de que hubiese esta elección. Y finalmente, aún así, son 13 millones de mexicanas y mexicanos. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Es más de lo que sacó el PAN y el PRI. Casi, no, esa cifra que le pasaron a la presidenta no está del todo clara, luego ya te lo digo, hoy lo publicaba. Bueno, pero imagínate, aún así, entonces casi. O sea, imagínate tú un panista diciendo, no es legítimo que hayan decidido 13 millones. Oye, tú sacaste menos votos que eso. No, Entonces, sacaron 9 millones y medio de votos. Por eso, Joaquín, 9 millones y medio contra 13 millones que participó en el Poder Judicial. Pero es que le están dando un peso, perdón, Luisa María, a la oposición que no la tiene. No es que les demos un peso, es que ellos son los que han venido saliendo a decir, no es legítima el resultado del Poder Judicial. A ver, no es legítimo porque votaron 13 millones, bueno, pero si por ti votaron 9, pues ¿en dónde quedas tú? Por el PRI votaron 5 millones Pues en imagínate. el 24, ¿eh? Por eso, entonces sale Alito Moreno, por cierto, digo, ya la burla, bueno, pero es un aliado de la transformación porque ha destruido al PRI. Pero bueno, fuera de eso, sale Alito Moreno a decir, y no puede ser lo del Poder Judicial, es una burla porque solo 13 millones, oye, por ti votaron 5. O sea, ¿sí me explico? Sí, entiendo las explicaciones. Entonces creo que es un proceso, creo que en el 27 vamos a ver una participación mayor y que probablemente en algún punto habrá que evaluar por parte del Instituto Nacional Electoral cómo se vuelve un poco más fácil, ¿no? Porque la verdad es que... Entiendo que fue la primera, pero también entiendo, por ejemplo, la existencia de estos llamados acordeones y que si te vas a los ministros que ganaron en la Corte, los 9, porque baja de 11 a 9, la alineación, van en línea con los que estaban en los llamados acordeones. Pues los más conocidos, los que la gente también conocía más, o sea, tampoco es como que descubrimiento. O sea, lo que sí es que hubo mucho ingenio por parte de la gente, hubo mucha creatividad y se llevaron ahí sus papelitos y de Morena también hubo mucha actividad. No, a ver, en Morena hay gente muy informada, muy politizada, que no se le va una, la verdad, o sea, y es de las, yo te lo digo, lo he visto en todo el país, es de la gente más informada y también más crítica, y por supuesto que hizo su tarea. A ver, pues hubo muchísima gente que se puso a investigar, creo que muchos, incluso también de medios de comunicación, ayudaron a que se conocieran y se fueron perfilando mujeres y hombres más conocidos que otros, sin lugar a dudas, que me parece que hoy son los que ganaron. Ahora, va a haber, o sea, simplemente el hecho de quién va a ser el próximo presidente de la Corte es un simbolismo y es, digamos, es un símbolo de cuál es el cambio que vamos a vivir ahora, ¿no? O sea, cuál es esa nueva conformación de la Corte donde el presidente es un presidente indígena que tiene toda la vida luchando por los derechos indígenas, que se lleva la votación, digamos, más importante, porque hay que decir a la gente, en la reforma lo que dice es quien obtenga más votos va a ser el presidente de la Corte. Nada de que te pones tú de acuerdo como era antes. No, a ver, aquí el artículo 94, la reforma dice, no habla de hombres y mujeres. Así es. Quien tenga el mayor número de votos presidirá los 2 primeros años de la Corte. Así es. Entonces, él obtiene el mayor número de votos, ya incluso la presidenta del INE sale a ratificar, no es que si mujeres o hombres, es el que obtenga el mayor número de votos, en este caso es Aguilar, y entonces él será el presidente de la Corte, un presidente indígena. Sí, y de la 4T, de Morena.
Pues a ver, no es que de Morena, es que no, Sí. un hombre de lucha Sí, que tiene eso toda la sí. vida, pero no es un agente, un dirigente de la 4T. No, pero es alguien importante. No, yo creo que es un hombre de personaje. izquierda. O sea, Sí, si ser de la pero 4T es ser de izquierda, no necesariamente. pues lo que yo digo, no necesariamente. Entonces, ¿qué es él? Un hombre de lucha, un hombre de izquierda. No es un hombre de Morena, no es un hombre de la 4T, es un hombre A ver, de una lucha histórica que tiene toda su Él- vida luchando. Te aseguro que mucho antes de que surgiera Morena. a ver, yo te lo digo, yo lo conozco hace muchos años. Digo, ¿Ah, sí? Sigo una gira a Hugo Aguilar. ¿Sí? Su lucha es anterior a Morena y a la 4T. Sin duda. Y te podría decir que es, no, anterior a López Obrador, no. Pero anterior a López Obrador, morenista, sí. Claro, pero por eso te digo, o sea, lo que resulta ahora un poco injusto es como decir, es que él es de Morena. No, él es un hombre que tiene toda su vida luchando y que creo que va a ser muy importante para las decisiones de la Corte el tener ese tipo de sensibilidad. O sea, es otro tipo de perfiles. ¿Qué podemos comparar, con todo respeto, a él con las presidencias que se han tenido donde la visión es distinta? Sí, y la verdad te lo digo, muy vinculados a los grupos de poder, la verdad. ¿Cómo te explicas que había tanto favoritismo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el tema de impuestos, con andar guardando expedientes en los cajones durante 7, 8 meses, años? O sea, eso ya la gente no está de acuerdo con eso. O los excesos de los salarios, Joaquín. O sea, no podemos nosotros olvidarnos que apenas hace unos meses eran los ministros actuales los que incumplían con la propia Constitución. A ver, la Corte, su tarea fundamental es ser guardián de la Constitución. Así La es. Constitución decía, no puedes ganar más que el presidente. ¿Y qué pretextos se sacaron? No, espérate. Es que eso no nos aplica a nosotros, le aplicará a todo mundo, menos a los ministros de la Corte. Y seguían ganando 400,000 pesos mensuales. La gente también dice, oye, no se puede pasar por encima de la ley. A ver, Luisa María, viene ahora la elección del 27. ¿Y Así por qué es. digo ahora? Porque ya viene, ya estamos viendo grupos, aspirantes de todos, pero estamos hablando hoy de Morena, y de nuevo va a caer la responsabilidad en ti. Así es. Llevar la primera elección intermedia de una presidenta de México, en donde están en juego nada más como estados 17. Así es. 17 estados en juego, eso es más de la mitad del país, más del doble, más de la mitad del número de entidades federativas, más del doble de la población del país, más presidencias municipales en 30 estados y congresos locales en 29. Más Diputados la federales. Cámara de Diputados, más la Asamblea, bueno, ahora ya la Cámara de la Ciudad de México. Así es una de pues, es la elección más grande que vamos a tener por la serie de reformas que se hicieron. 17 gubernaturas, va a ser todo un reto, y yo creo que el reto en nuestro movimiento es ir cumpliendo con nuestros estatutos, nuestra definición de Ahí candidato. voy con esto. Déjame poner un corto y regreso porque te voy a preguntar de esto de el nepotismo, la reforma al nepotismo y no reelección que planteó la presidenta Sheinbaum para estas elecciones del 27 y que el Congreso, la mayoría de Morena, empujó hasta el 30. Y lo que dijo la carta que envió la presidenta a Morena, que fue aprobada por su Congreso Nacional hace 3 semanas. Continuamos. Luisa María Cárdenas, tú eres una mujer muy joven, muy experimentada en lides, antes de Morena, pues. Tú también eres anterior a Morena, aunque seas muy joven. Me refiero como activista. ¿Sí? Sí. Sí. Te va a tocar lo que nunca has visto, lo que nunca te ha tocado, es la elección, el proceso interno en Morena para elegir a 17 candidatos a gobernadores, que es cuando vas a sentir lo que es el ácido de la fuerza local. Y te puedo decir también de los intereses locales. Y te van a tocar después, simultáneamente, Luisa María, casi 1,200 candidatos a presidencias municipales. Eso, no sé si
vamos, no lo puedes mencionar porque yo que tengo tantos años viendo esto, nunca lo he podido mencionar y menos en una elección que viene como esta nunca vista. De acuerdo. De acuerdo, yo creo que va a ser un reto importante, pero también fíjate que considero que tenemos una fortaleza. ¿Cuál? Que no la tienen otras organizaciones políticas, y es nuestro método de selección de candidatos. Nosotros desde que se fundó Morena, a propuesta del propio presidente López Obrador, se introdujo dentro de nuestros estatutos la encuesta como uno de los métodos madres para poder seleccionar a nuestros candidatos. ¿Por qué es tan importante esto de la encuesta? Yo creo que dos cosas son importantes. Una, porque te permite preguntarle a la gente, decir, bueno, a ver, de estos perfiles, que todos son de nuestras filas, ¿quién es el mejor? ¿Quién tú consideras que es el mejor posicionado para que sea nuestro representante? Entonces, trasladas esa decisión a la población del Estado, por un lado. Pero también te permite internamente tratar de tener las menos fracturas posibles, porque tú tienes reglas claras desde el inicio. Entonces tú dices, a ver, este es piso parejo y estas son las reglas. Quien gane la encuesta va a ser el candidato y va a ser la candidata. Sí, y todos te van a decir que sí, siempre y cuando ganen. ¿Por qué? Pues porque esa es la condición humana y es la condición política. Y, por ejemplo, además vas a tener que aplicar, o vas a aplicar, no familiares. Así es. Y no reelección. Así es. Bueno, no familiares sobre todo, porque digamos, nada más en el tema de la encuesta que dices, siempre y cuando ellos ganen, no, yo creo que hemos visto muchos ejemplos, la mayoría te diría, por ejemplo, de los de la elección anterior, que se seleccionaron candidatos de Morena, no hubo fracturas, no hubo grandes fracturas, entonces la gente al final respeta las encuestas. Bueno, el ejemplo más importante es en la presidencial, ¿no? O sea, ¿cómo se definió que la presidenta Claudia Sheinbaum fuera la candidata de Morena a la presidencia? Por encuesta. Y al final todos los otros que participaron en la encuesta aceptaron ese resultado, cerraron filas y fuimos en unidad. Y creo que eso es lo que va a suceder o lo que debería de suceder siempre y cuando se sepa que esa es la regla y que se va a cumplir. Adicionalmente, como bien señalas tú, Joaquín, hay otras cosas que nos hemos nosotros definido cumplir independientemente de la regla constitucional, que es el tema del nepotismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros no podríamos considerar un candidato que fuese familiar de los actuales gobernadores o de los actuales presidentes municipales. O legisladores. O legisladores o cualquier puesto de elección popular. Es decir, no puede haber un gobernador, una gobernadora que sea sucedido por su marido, ¿no? O por un hijo. Su hermano, o por un hijo. No se podría, porque nosotros ya internamente en el Consejo Nacional de Morena definimos no vamos a llevar a ningún familiar y vamos a hacer nuestra la reforma constitucional, que si bien aplicas el 30, nosotros lo vamos a aplicar desde ya. Déjame decirte que lo hicimos en el caso de Durango y Veracruz. En el caso de Veracruz estaba tan arraigado esta lógica que tuvimos que casi rehacer el 60% de nuestras candidaturas. O sea que si era una práctica muy arraigada que finalmente es. Entonces es muy importante porque la verdad es que a la gente no le gusta. Han salido varias encuestas y el 80% de la gente te dice, no me gusta que haya cacicazgos, incluso porque se meten. Mira, en el caso de Lerdo, nomás te pongo este ejemplo. El presidente municipal de Lerdo es el esposo de la candidata del PRI. Fue un cochinero esa elección. ¿Por qué? Porque el marido... Pues imagínate tú que no se iba a meter si estaba viendo perder a su esposa. Bueno, metió policía municipal, compra de votos. Entonces generas ese tipo de cosas. En fin, pues te va a tocar, ahora sí, porque se ha repetido frecuentemente. Esta sí va a ser la madre de todas las elecciones, porque repito, nunca ha habido una elección de estas dimensiones. Sin lugar a dudas, yo creo que nos va a tocar, va a ser muy importante ese proceso previo de selección de candidatos, pero sobre todo lo más importante es contar con la confianza de la gente. Yo creo que hoy el hecho de que el 85% de la gente respalde a la presidenta Claudia Sheinbaum, el hecho de que la gente sienta confianza, lo vemos en el caso de Durango y de Veracruz, nos da altas posibilidades en el 27 de poder mantener los gobiernos que tenemos e incluso
ganar gobiernos que hoy tiene la oposición, ¿no? 4 ejemplos en el caso de Aguascalientes, en el caso de Chihuahua, en el caso de Nuevo León y de Querétaro. Creo que hay posibilidades de que triunfe Morena y triunfe la transformación. ¿Le van por el carro completo? Pues bueno, vamos a hacer, por supuesto, que todo lo posible para que haya buenos gobiernos y para sacar a los corruptos del poder. Siempre esa ha sido nuestra lucha y vamos a seguir por esa ruta. Bien, Luisa María, pues te aprecio mucho que hayas tenido, reitero, sí, la confianza de venir aquí. Al contrario, Joaquín, te aprecio mucho que me hayas invitado y que es la primera vez que vienes y espero que no sea la última, por supuesto. Esperemos que no. Si nos sigues invitando, aquí estaremos. Yo te invitaré permanentemente. Muchísimas gracias. Y ¿Sí? Me da mucho gusto y bueno, pues poder siempre estar informando qué es lo que está pasando, porque siempre hay mucho ruido y también mucha manipulación de información en algunos medios que vale la pena pues que se vayan aclarando, ¿no? Ahora, debo decir que escuché a alguien de Morena, creo que fue a Noroña, decir, los medios, a ver, ni todos los medios juntos podemos lograr que el 87% de los mexicanos no vaya a votar. Ese es un reconocimiento, Noroña, inmerecido, ¿sí? Ojalá fuera así, ese grado de influencia. No, yo sin duda. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Luisa María. Al contrario. Te lo aprecio mucho, de verdad, y me da mucho gusto verte. Igualmente. Morena, la esperanza de México.